Bueno, tal como lo advertía antes de la pausa comercial, hoy nos enteramos que el sodalicio creó por fin una comisión para investigar abusos sexuales. ¿Tarde? Sí, por supuesto. Pero finalmente, dentro de todo lo malo que hemos visto y estos testimonios terribles, esto no voy a decir que es una gran noticia, pero al menos un indicio de que algo se quiere hacer. Y en la comisión hay personas que esperamos realmente que tengan la capacidad, yo creo que sí, de llegar a la verdad, de decirnos a todos cuáles son las responsabilidades y qué es lo que va a pasar con estas personas que han sido señaladas por ex sodalites de haber cometido abusos terribles, psicológicos, maltrato físico y agresiones sexuales. Esta comisión estará encabezada por Manuel Sánchez Palacios Paiva, el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y vocal de la Corte Suprema. También está la exministra Rosario Fernández, el obispo de Lurín, Monseñor Carlos García Camader, la exdirectora del Instituto Nacional de Salud Mental, Marita García Trovato, y el periodista Miguel Humberto Aguirre. Yo estoy aquí en el estudio con Enrique Prohaska, ex miembro del sodalicio, y con Eduardo Darllant, profesor y periodista. Gracias por venir. Gracias. En tu caso, Enrique, no has hablado mucho del tema, digamos que para muchos es la primera vez que van a escuchar un poco tu testimonio. Sí, es cierto, pero a ver, yo he sido muy abierto respecto de esto, incluso con Pedro. Mi testimonio está en el libro. Así es. Pedro me puso un seudónimo. Yo recuerdo haberle dicho que no, él recuerda que le dije que sí, de modo que la cosa no, digamos, no pasa mayores. Para mí no hay ningún yo soy Bartolomé en el libro. Y no, felizmente, si lees cada uno de los testimonios, el mío probablemente es el más suave, es donde menos sucede algo. A mí, Figari me pone mi propia cuchilla suiza en la piel, me hace desnudarme de la cintura para arriba y me está largo tiempo recorriendo brazos, espalda, cuello, con los ojos cerrados, y él me está recorriendo el cuerpo con la cuchilla. Yo tenía 16 años. ¿Todo eso en San Bartolo? No. Esto es antes de San Bartolo. ¿Antes de San Bartolo? Sí, no, antes de que existiera San Bartolo incluso. Te estoy contando el 76. ¿Tú qué hiciste luego de eso? ¿Tuviste, digamos, a ver, no sé si la valentía, pero sino la capacidad de entender que algo malo estaba pasando? No, porque hay que también contextualizar y saber que... Lo que ahora es insoportable, completamente prohibido e inaceptable para las familias y la sociedad, quizás no lo era en ese momento. Entonces yo creo que hay esa diferencia. O sea, yo no toleraría que a mi hijo, que tiene 16 años, le pasara algo así. Inmediatamente montaría un escándalo público. Pero en mi caso, ni siquiera se lo conté a mis padres, con quien siempre he tenido una relación muy buena, porque me pareció una cosa que perfectamente podía manejar yo. Aquí había una especie de pelea de gallitos entre Luis Fernando y algunos líderes, y yo del otro lado. Yo era una persona, digamos, vanidosa, paradita, ¿no? Entonces, con esta cosa de la cuchilla quería bajarme. Claro. Y no me bajaron, pues. Entonces a mí no me pasó nada. Pero este es uno de los episodios que recuerdo con Luis Fernando. He tenido otras largas conversaciones con él porque Luis Fernando eligió ser mi director espiritual. ¿Cómo era ese tema? ¿Cómo es que él determinaba quiénes iban a ser sus pupilos? ¿En función a qué? ¿Cómo saberlo? Yo justo fuera de cámara conversaba con Eduardo respecto de la necesidad de hacer una especie de protocolo, una especie de ingeniería reversa de qué cosas sucedían ahí. Porque yo estoy seguro que existía un manual de operaciones, si no escrito, por lo menos memorizado, de cómo operar. Porque pasaban a explicarte cosas de las energías, luego iban a los 7 chakras, y si los 7 chakras no funcionaban, saltaban al tema de... Yo conozco unos psicólogos norteamericanos que tal cosa. Entonces, situaciones a las que en tu caso no llegaron. Nunca por el tema del orientalismo, no. Nunca. Yo quería estudiar física, Luis Fernando lo sabía muy bien, él trataba de disuadirme de eso, decía, ven al seminario con nosotros, y yo pues no tenía interés, yo tenía una mentalidad científica y el discurso no hubiera calado tampoco. En tu caso, Eduardo, tú has logrado escuchar, de hecho, el testimonio de Enrique y de muchos más que han participado con suma valentía en este libro, porque bien con el tiempo que ha pasado se han podido quedar callados. Cuando habla, me parece súper interesante lo que ha dicho Enrique, ¿no? De esta situación donde en su caso fue el propio Figari quien lo eligió. ¿Qué crees tú, que evidentemente ves toda esta situación desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, porque no formaste parte de, qué pasaba por allí?
Yo conozco casos porque a raíz de las denuncias contra Doig me contactó con Pedro Salinas. Yo había conocido a los Sodalitis en el colegio, en el Markham. Nunca fui parte de ellos, al revés. Había un rechazo muy fuerte hacia ellos por las técnicas y la forma que yo consideraba era una suerte de fascismo eclesial espantoso en el colegio. Jugando con sentimientos, aproximándose a personas que podían ser vulnerables. Y ya habían personas que me habían alertado de esta forma de actuar. Cuando sale lo de Doig, contacto a Pedro Salinas, me interesaba el tema y comienzo a escribir en el diario diciendo: es el momento de que ustedes den un paso adelante y reconozcan que hay un problema general, porque la estructura de la organización hace pensar que aquí ha habido una tendencia clara, y luego salta lo de Figari, ¿no? No era solamente Doig, era Figari, cosa que habían negado. Se comienza a abrir el tema y lo que sigue es silencio absoluto. Es absoluto. Lo que han hecho ellos durante estos 4 años es imperdonable, porque cada silencio en estos temas, y de las personas que han escuchado esto en los últimos 30 años, implica más víctimas. Claro, porque además Escardó, por ejemplo, en el 2010 denuncia esto, nadie lo escucha, empieza a escribir. No solo no lo escuchan, lo ridiculizan, lo atacan, maltratan, se queda sin trabajo. Y sin embargo, a partir de ese momento, dice la biografía oficial de Luis Fernando en la página web de su edición, a partir de 2010 vive un tranquilo retiro en Roma. Así comienzan a sacarlo, ¿Okay? ¿no? En ese momento comienzan a sacarlo. Pero luego Moroni ha dicho esta mañana que es a partir de 2015, que él decide sacarlo. Pero todos los años va. Esto es, Juliana, es una forma metódica de actuación. Tienes el caso terrible de Jeffrey Daniels, que está en el libro, sí, en el cual Figari y Doig lo sacan, lo recluyen y lo sacan del país, sabiendo que se había estado paseando por Lima con niños de 12, 13, 14 años. Sí, increíble. Decenas de niños cuyos padres nunca supieron lo que este hombre había hecho. Sin embargo, de los 30 testimonios que aparecen en Mitad monjes, mitad soldados, hay 29 que denuncian maltrato físico, psicológico, y hay 5 que hablan de abuso sexual, de los cuales 3 hicieron que estas denuncias, estos reclamos, llegaran al tribunal eclesiástico. Pero ha pasado muchísimo tiempo, estamos entrando al 2016, la denuncia de Escardó, 2010, 6 años atrás, y recién ahora se forma una comisión. ¿Qué tanto podemos confiar en esta comisión? Por sus actos los conoceréis. ¿No? Dicen, no, yo creo que en este caso lo que tiene que hacer esa comisión es salir a demostrar que es creíble. Porque en esas denuncias que tú has mencionado en el Tribunal Eclesiástico, denuncias que dejaron pasar sin contactarse con los denunciantes por años, se mencionan, y también en los testimonios, que varios de estos casos se dijeron a jerarcas del sodalicio. No fue solamente un tema que estuvo escondido. Se habló con sacerdotes, se habló con jerarcas, y todo se pasó por agua tibia. Como te digo, cada una de estas denuncias que no se atienden permiten que un predador que esté suelto y siga actuando. Lo que hay en la organización, yo creo, es complicidad, y si esta comisión quiere actuar seriamente, lo que tiene que hacer es escarbar en esta complicidad, y que si tiene que caer no solamente Figari, sino toda la jerarquía, que caiga. De acuerdo, porque además esta comisión ha sido creada por el sodalicio. Bueno fuera que el Ministerio Público haga lo suyo sin tener quizás esa presión de los que evidentemente quieren o buscan, quizás porque no tienen nada que ver con Figari y tienen miedo de ser incluidos en el mismo saco, que no afecte la organización, porque es, digamos, un ala de la Iglesia Católica bastante ortodoxa, muy cerrada, al punto que mucha gente ni siquiera recordaba el caso Escardó, porque él no le quedó otra que empezar a escribir una pequeña columna, se quedó hasta sin voz, porque... No solamente eso, está el caso también de este otro secretario de Figari, que es descubierto en un hostal del centro de Lima con un menor. Nuevamente en un patrón. Yo creo que lo que es importante es que se sepa, y que la comisión sepa, que hay un patrón. Si quieren tomarse el trabajo en serio, que entrevisten a todas las personas que han sido secretarios privados, personales de Luis Fernando Figari, de Germán Doig, que también vayan a preguntar quiénes han estado en San Bartolo. Los indicios que hay en el libro muestran un patrón clarísimo, aproximaciones a personas iniciando contactos que cuando reaccionaban paraban. Como es el caso de Enrique, porque Enrique no se dejó... Y el mismo Pedro Salinas. Pedro Salinas también. También, y varios otros mencionados que cuando paraban, ¿no? ¿Qué pasaba con los que no paraban? ¿Hasta dónde llegaban? ¿Cuántos eran? Pero ¿qué pasaba con los que tenían, digamos, esta fuerza de decir, hey, acá estoy, tú a mí no me bajas, como le sucedió a Enrique, pero que evidentemente algo de lo vivido cala y finalmente va a generar repercusiones en tu vida? ¿Qué pasó contigo, Enrique?
Mira, yo he tenido una fortuna de que no sucedió nada, otra que yo ingresé a estudiar filosofía, después de no estudiar física, estudié filosofía, y en el trance yo seguí siendo amigo, no solamente de algunos sodalites, sino de la institución. Me seguí acercando a la institución y seguí estableciendo nexos, digamos, intelectuales con ellos, discutiendo la fe. Y ese proceso largo, estoy hablando de 4 años, me hizo terminar por perderla. Y eso es todo. Y yo me considero ahora una persona más sana por aquello que sucedió. ¿Pero sabías de lo que le pasaba a otros chicos que han denunciado maltrato físico, sexual? Físico no, y sexual mucho menos. Pero no me sorprendía. Yo mismo, en una sesión de dirección espiritual con otra persona, yo mismo he sido llevado a desnudarme desde échate en mi cama. Eso no está en el libro. Yo me he echado en la cama, desnudo, mientras hemos sostenido una discusión teológica. ¿Con Figari? No, otra persona. Entonces, yo estaba sumamente incómodo. No hubo ningún adelanto, ninguna aproximación, nada, porque este hombre además era mi amigo. ¿Y tenías qué edad? 20 habré tenido por entonces. Pero entonces yo creo que tenía una formación bastante más sólida. Y el tema de las energías, los chakras, yo ya lo había manejado académicamente en la universidad, con profesores de más nivel. Entonces no había entrada. De acuerdo. Lo único que había mío era incomodidad y progresiva indignación, y cuando me paré decidí no volver a esa casa. Y hay un divorcio que cuentas con el sodalicio y después te enteras de estos casos de abuso físico, abuso sexual. Así es. ¿Qué pasa allí contigo cuando descubres que...? En ningún momento me sorprende, en ningún momento me sorprende. No del lado de Figari y tampoco del lado de la persona con la que yo había tenido esta experiencia. Pero la magnitud y sobre todo la metodología, el hecho de que hubiera una metodología patente, me parece que es parte del gravísimo problema. Yo estaba leyendo justamente una entrevista que le han hecho a Juan Armando Lengua Balbi, que es el abogado ahora de Luis Fernando Figari, y le preguntan, ¿no?, sobre 30 testimonios. O sea, nadie ahora evidentemente les va a hacer un peritaje, los van a llevar al médico legista para determinar si hubo agresión sexual o no. Pero son 30 testimonios y no puede ser casualidad que todos hayan realmente formado parte del sodalicio y que todos señalen a las mismas personas, a Deutsch, a Figari. Claro, en el libro hay hasta 3 pederastas, ¿no? Daniels. Sí, pero en este momento, por lo que sé de Pedro, te puedo adelantar que hay hasta 3 más. Entonces, la cosa sigue adelante. Las denuncias siguen adelante. Algo bien importante es que todo este proceso ha llevado a que mucha gente comience a decir, no era mi culpa, no fue mi falta, estaba yo bajo control de estas personas, y a comenzar a hablar, ¿no? Claro, pero aquí el tema también es que si hubo más personas que estaban, no al nivel de Figari, digamos que era la cabeza, pero sí, de todas maneras, había una jerarquía que los colocaba en una posición por encima de los chicos, no pueden decir... Yo no podía hablar, lo hacía, sabía, pero porque ahí también hay un delito de complicidad. Es que ya hay complicidad. Sí. No, ya hay complicidad. Está en el testimonio de una de las denuncias presentadas al arzobispado, se fue y se habló con uno de los jerarcas y lo pasó por agua tibia. Es demasiado. O sea, lo que tú ves ahí es que tiene que haber más gente involucrada o gente que estaba muerta de miedo, que ha estado callando esto porque sabía que si sigues escarbando iban a salir más cosas. Yo estuve con Escardó hace 2 semanas, si no me equivoco. Él contaba lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que hay muchas más personas ahora mismo haciéndose cargo de colegios de hombres y que esta es una práctica que va a continuar porque además es una especie de modus operandi. Pero le pedí también que fuera más explícito y me dijera si ahora uno de estos directores que él puede confirmar o que está seguro que efectivamente realiza este tipo de prácticas está en algún colegio conocido, y me mencionó el San Pedro, el colegio San Pedro. Y sí, evidentemente yo no puedo avalar lo que él manifiesta porque sería absolutamente irresponsable como periodista, pero sí quedó en mí, y me imagino que los televidentes también, la preocupación. ¿Saben ustedes de eso algo? Yo eso no conozco. Lo que sí sé es que la forma en que reaccionó la institución desde siempre ha sido ocultar, tapar. Esta comisión dice va a buscar, ¿no? Va a conocer, pero la comisión tiene que ganarse la confianza, tiene que demostrar que, por ejemplo, va a conversar con las personas que han pasado por la casa de Figari, sus asistentes directos, porque tienen que haber visto mucho más, los de Doig,
qué pasó en San Bartolo. Hay nombres en el libro sobre algunos de los directores espirituales que hacían este tipo de conductas extrañas, que se les cite también, que se le brinde la oportunidad a las víctimas que están en el libro, a Paolo Ugaz, a Pedro Salinas, que también hablen y que muestren real vocación de conocer hasta el fondo, ¿no? Porque si no, quedará la sospecha siempre que todavía hay más personas actuando de esta manera en colegios que lidian con niños y con adolescentes, ¿no? ¿Confían en los integrantes de esta comisión? Ya los nombres los sabemos todos. Sí, en los integrantes yo no tengo ninguna razón para desconfiar. Y yo creo que sería inteligente, por lo menos, ver si alguno de ellos tiene vínculos familiares, amicales, con alguien del Sodalicium. Parecería sensato mirar eso. Yo lo que quisiera decirte es que en este momento la Sodalicium es una organización con fisuras. Y es razonable suponerlo. Algunas de esos grupos, algunas de esas, vamos a llamarlas facciones, no pretendo que lo sean realmente, quieren salir, quieren comunicarse, quieren limpiar la institución. Esas tensiones han existido probablemente desde hace mucho tiempo. No hay que dejar de tener presente que probablemente este grupo inicial de la jerarquía que está inmediatamente debajo de Luis Fernando, probablemente ha sido víctima. 20, 30 años atrás ha sido víctimas. Pero se han integrado a la maquinaria. ¿Cuántos pisos más abajo ha llegado la cosa? No lo sabemos. Eso es lo que justamente conversaba la otra vez con una persona que sabe mucho de asuntos relacionados a la iglesia y en general, y me decía, hay que reconocer ahora cuántos subsuelos hay. Esto es como un estacionamiento. Puede tener A, B, C, D, E, F, G, H. Y también hay que determinar lo que acabas de mencionar tú, que efectivamente, si estas personas fueron vulneradas, fueron manipuladas, fueron llevadas al epicentro de esta maquinaria delictiva, estarían también enfermos y por lo tanto no es que se justificaría lo que hubiesen hecho, porque hay que hablar todavía en condicional, pero sí tendríamos incluso que darle más peso a la responsabilidad que tendría que recaer todavía sobre la cabeza, porque todos los demás son víctimas que tendrían a su vez víctimas, pero porque son víctimas, no sé si me dejo entender. Hay un multiplicador, hay una culpa multiplicada. De acuerdo. Sí, por lo menos una responsabilidad multiplicada. Por lo menos una responsabilidad. Y también los que dejaron pasar, ¿no? Los que yo creo que la preocupación de la cúpula es en este momento, y por qué están tan cerrados, porque yo estoy seguro que, no solamente estoy seguro, se menciona ya en algunos de los casos, pero tiene que hacer mucho más que dejaron pasar, ¿no? Sí. El maltrato además casi oficial que se hizo desde hace prensa a Jason Day, las negaciones, el exorcismo que se ha hecho a Pedro Salinas durante todos estos años. Y ahí, ¿no? Sí creo que sería bueno un reconocimiento a Pedro, porque se dice, ¿no? ¿Qué interés tiene? ¿Qué quiere destruir? Si tú lees el libro te das cuenta que fue una persona que la institución destruyó la relación con su padre. Sí. O sea, este miserable de Figari escondía las cartas que Pedro mandaba a su papá y que su papá le mandaba a Pedro. ¿Cómo no vas a quedar dolido? Es que la manera de manipular y de que el tentáculo llegue al discípulo para ser capturado y llevado a la matriz, a la obediencia, exactamente, pasaba por eso, por quebrar al chico, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la vida de todo ser humano que es uno tan vulnerable como la adolescencia. Yo no soy una persona creyente, ¿no? Pero él ya debe saber por lo menos que se va a pudrir en el infierno, y eso me alegra mucho, y que su mayor deseo de ser un santo no se va a cumplir. Ya por lo menos es muy poquito, ¿no? Pero y es un comienzo. Excomulgarlo sería un castigo apropiado. En principio, aparte de las penas civiles o penales que pudieran caerle. En todo caso, si se trata de 30 testimonios que aparecen en un libro y de la noticia de que se ha creado una comisión que esperemos llegue a algo, mínimo mostrar un poco de decencia, tomarse un avión y decir, aquí estoy para responder, ¿no? Dejo mi retiro espiritual para más adelante, si es que de verdad lo merezco, que lo dudo. Pero ahora lo que él tiene es que venir y no enfrentar a la justicia en sí, porque aquí no hay nada penalmente establecido, desgraciadamente, pero sí venir y verlos a ustedes y decirles, aquí estoy, ¿qué me tienen que decir? Y si él realmente no ha hecho nada y todo es un invento porque se quieren traer abajo el sodalicio, pues que lo manifieste, que lo demuestre. Mira, el cardenal le ha dicho de una manera bien directa a Moroni, tienes que expulsar a este pata. Y Moroni no ha dicho que no ha dicho que sí, y 3 días después o 4 días después ha empezado a explicar por qué no lo va a expulsar. Hay fuerzas que no son solamente fuerzas morales en movimiento en esta turbulencia interna en la sociedad. También hay mucho dinero involucrado, ¿no? Hay mucho poder político.
hermanado, ¿no?, cerca del sodalicio. Entonces, Figari tiene una posición fuerte. Figari tiene su torre de folders con las biografías de todos, de cómo se masturbaban, de en quién pensaban cuando lo hacían. Todo está escrito. Todas las confesiones. Y todas las tiene él. Incluido el actuar entonces, superior. Tiene la capacidad de extorsionar seriamente. Bueno, pero por eso entonces hay que reconocer aún más la valentía de todos ustedes que han participado en este libro, porque uno que ya superó, ¿no?, y pasó años en un diván para lograr entender qué pasó con él, con su relación con la familia, con lo que vivió, haya sido víctima de abuso físico, psicológico, sexual, y que después de tanto tiempo te vengan a revivir eso y que encima estés expuesto a perder tu trabajo, a que tu mujer te cuestione, a que tus hijos te miren mal por salir y hablar, muchos dirían, no, ¿saben qué? Yo con esto ya bastante me costó cerrar ese capítulo de mi vida. Y que encima los Alison te diga, ¿y por qué sales ahora? Sí, sales ahora. Eso es absolutamente ridículo, porque además nadie le puede poner fecha de caducidad, y el dolor de un ser humano o los traumas que esto pueda generar. La ley peruana le pone 15 años, creo, de máximo, lo peor momento. Sí, desgraciadamente. ¿No? Y el abogado del cardenal también ha dicho, ¿no? ¿Y por qué por acá? ¿Y por qué no se quejan? Sí. No, o sea, es una cosa realmente fea. Y el visitante de Roma que dice que va a tomarse el lonchecito para preservar el carisma. No, es impresionante. Eso es algo, creo que es lo que más indigna a la gente en general, ¿no? Que te digan, pero si te pasó los 16, antes de cumplir los 17 debiste denunciar. ¿Y qué pasa con todo este remolino de emociones que uno sentía cuando estaba ahí, cuando no podía salir, si se escapaba, como pasó con el caso de Escardó, que no sabía para dónde ir, para dónde disparar, el proceso de entendimiento, porque acá había una relación jerárquica, una relación de tutor pupilo que era casi padre-hijo, de cuestionarte además si eras víctima o eras cómplice, porque una cosa es que alguien te tire contra una pared y abuse sexualmente de ti, y otra que con mecanismos llevados a cabo a través de una manipulación muy inteligente y estratégica, así es, es más que te manejen, te quiebren. Es más que padre-hijo, porque un padre no trata así a su hijo. Pero además esto era una cosa vertical, intencionalmente dañina, violenta. Y eso sí te puedo decir que yo lo conozco no de primera mano, no en mi caso, pero sí inmediatamente cerca. Si estuviese en tus manos hacer justicia y determinar un castigo para Figari, ¿cuál sería? No me corresponde determinar un castigo. Yo lo que quisiera es que Figari cumpla lo que yo estimo es la cárcel que le corresponde. ¿Tú sabes cuál es el castigo que le dan los prisioneros a los violadores? Lo dejo para es una de las penas más altas. Dentro de la cárcel, quiero decirlo, tus colegas prisioneros no te van a dejar tranquilo. No. Pero no se trata de desearle el mal, se trata de que esto, uno tiene que parar, dos, no debe repetirse, y tres, la Iglesia tiene que dejar de ignorar que esto es un problema estructural de su corporación. Esto no es una anécdota y luego otra anécdota y luego otra anécdota, no son casos aislados. Y la demora, como muy bien dice Eduardo, la demora ya es otro delito. No es que, como decía Moroni esta mañana, uy, sí, nos demoramos, qué vergüenza tenemos, disculpen, sigamos adelante, ahora vamos a sancionar. No, y no solamente porque los han dejado con esta sensación de que hablé por primera vez y por gusto, porque no se hizo nada, llegué al tribunal eclesiástico y ahora me arrepiento, le voy a decir a los demás que ni se les ocurra porque a mí nunca me quisieron escuchar, sino que si hay las primeras denuncias en el año 2010 y estamos a puertas de entrar al 2016 y no se hizo nada, y si esto continúa como sospecha Enrique, ¿cuántos chicos más, cuántas promociones más de diferentes colegios habrán pasado también por este tipo de abusos? O sea, aquí estamos hablando de situaciones sumamente graves, sumamente preocupantes. Lo de Jeffrey Daniel, lo mandaron a otro país. Daniel está en este momento probablemente rodeado de niños. Y perdón, y una cosa dijiste, no hablaron, no, varios hablaron. Varios fueron a superiores, se menciona nombre de jerarcas que se les fue a decir, o amigos sacerdotes de la institución, y lo que recomendaron fue no digas nada, hay que sufrir esto como sufrió Cristo, déjalo pasar. O sea, en realidad es un encubrimiento que dura 30 años en diferentes momentos y que claro, una comisión que ojalá haga las cosas seriamente va a tener muchas cosas que decirle a la gente que ha callado, ¿no? Con eso nos quedamos, con ese ojalá, porque tiene esta comisión 150 días para investigar, tiempo de sobra, y además pueden hacer, digamos, el trabajo mucho más fácil si llaman a
además de las personas que han participado con sus testimonios, a Paola Ugaz, que es una periodista que tiene una tremenda trayectoria, es una gran investigadora, a Pedro Salinas, más allá que nos guste, que no, que haya estado en tal municipalidad, ese no es el tema. Aquí hay un asunto que pasa por el trabajo que ellos han realizado recogiendo historias que están plasmadas en un documento y que algo de verdad tiene que haber, obvio, porque están saliendo esas personas que colaboraron utilizando un seudónimo en este libro y que ahora dan la cara, como es el caso de Enrique, como es el caso de Escardó, y mucho más que podría venir o estar pasando ahora mismo. Esperamos incluso tener a integrantes de esta comisión que ya ha sido conformada en estos días aquí en el programa. Muchas gracias a los dos por haber venido. Vamos a estar, por supuesto, pendientes. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con...